El economista Marco Flores Troncoso nos advirtió en algún momento sobre el tema del articulado de ley, lo que usted preguntaba hace un rato y reflexionaba. El Va el economista 13, Marco Flores dijo en ¿sí? algún momento que sería catastrófico que se apruebe la ley y en esa parte específica que se ha aprobado. Entonces, ahora las declaraciones del ministro y del presidente, ¿sube al 13% o directo se van con lo más alto, al 15%? Esa es la pregunta que queremos hacerle al economista Marco Flores. Permítanos Él sabe lo último, porque los los cálculos técnicos efectos. debe haberle llegado, porque hay comentarios y comentarios. Bienvenido, economista Marco Flores, a su estación Radio Morena, la gigante del Pacífico. Buen día con todos ustedes. Un gusto saludarlos. Que se encuentran muy bien. Aquí estoy a las órdenes. Dijo el ministro de Economía y Finanzas ayer en Televisión Nacional. En abril entra en vigor la ley. 13% establece esa normativa, pero vamos a empezar también con lo que la misma normativa dice. 15%, economista Marco Flores, ¿cómo le explicamos eso a la ciudadanía en general, a la sociedad ecuatoriana en su conjunto? Bueno, que uno no sabe qué creer, porque primero el presidente de la República, Luisa Delgadillo, en la entrevista que hizo hace pocos días, le dijo que iba a pasar directamente al 15%. El día de ayer apareció el ministro de Finanzas y dijo que sí, que efectivamente iba a pasar al 15% directamente, porque necesitaban el dinero, en fin. Pero luego, en la tarde, el presidente de la República le desautoriza al ministro de Finanzas y dice, y se desautoriza él mismo, se contradice él mismo, porque dice que vamos a ver, que vamos a analizar. Entonces todavía no sabemos. Yo lo que creo es que ellos van a ir al 15%, no tengo duda de eso. Y peor aún, después de ver la proforma del presupuesto del Estado. Así es que va a ocurrir lo que le habíamos prevenido a la ciudadanía, ¿no? El incremento del IVA es el peor impuesto que podría haberse aumentado. Mire la declaración del director del sector automotor del Ecuador, o sea, de quienes venden vehículos. Señala, señalan las personas dedicadas a este negocio que el impacto de 3 puntos en el IVA a ellos les va a significar un incremento de 8% en el precio de los vehículos. Más bien dicho, a las personas que adquieren los vehículos. Va a ser un mínimo de 5 y más o menos calculan que irá hasta el 8. Y la razón es bien simple, Roberto. El impuesto, y el impuesto al valor agregado se paga sobre la compra que uno hace. Pero luego, sobre esa compra, con el impuesto al valor agregado, se paga otro impuesto, que es el impuesto a los consumos especiales. Impuesto sobre impuesto. Entonces, el recargo es enorme porque está cobrando un impuesto sobre otro que ya se aumentó. Y claro, yo creo que quienes hayan ido a los supermercados o hayan ido a los mercados podrán apreciar el incremento que están sufriendo los precios, todavía de manera especulativa, porque aún no se ha implementado la medida. Pero en economía, los precios sobre todo suben en este tipo de circunstancias por especulación. 7:13. Pudimos mirar a economista Marco Flores en directo la entrevista que sostuvo el presidente Daniel Noboa con la periodista en la estación RTS y por eso ayer refrescábamos. Incluso él insistió, si paga IVA, los invito a trabajar al igual duro. Decía, duro, durísimo. La misma cantidad de horas. Van a comprar varios platos de comida e incluso empezó a desatar una serie de reacciones cuando él insistió en que eso no paga IVA tal o cual, servicio tal o cual. Pero se pregunta el pueblo llano, hasta con el anuncio de que esto se va a dar, ya empieza a sufrir la subida de los precios, porque no hay, lamentablemente, economista Marco Flores, no hemos tenido esa cultura de también como autoridad frenar eso. ¿Verdad? Si usted lo ha destacado en varias ocasiones en entrevistas en este medio, en particular la deferencia que tiene de atendernos en Radio Morena. ¿Sufre o no al momento de que hablamos del incremento del IVA? Todo, todo. Por supuesto, pero además la declaración del presidente el día de hoy es verdaderamente lamentable. Los mandatarios, los ministros, los funcionarios públicos deben saber que no es obligación hablar. A veces es mejor mantener silencio. Muchas veces las personas se callan, no porque estén dando razón a otras personas, sino para evitar conflictos y mantener la paz. Entonces, contestar cualquier cosa, lo que dijo ayer el presidente es verdaderamente lamentable.
que se vayan a trabajar, que trabajen como trabajan ellos y que entonces van a tener para comer postre, para comer segundo plato, para comer entrada. Una declaración realmente lamentable. Pero si aquí lo que falta es trabajo, el 65% de la población económicamente activa, o sea, de la fuerza laboral, no tiene empleo formal. Hay 5 millones de ecuatorianos en la informalidad, y hay gente muy pobre en el Ecuador. No, lamentable la declaración. Y en cuanto a que si afecta o no afecta, pues afecta, por supuesto que afecta. Y lo hemos dicho y hemos dado sobra de razones, voy a señalar dos. Yo le ponía a usted el ejemplo del pan. El pan no paga IVA, pero los ingredientes que sirven para hacer el pan sí pagan IVA. Los huevos pagan IVA. Además, ninguno de los ingredientes llega caminando a la panadería. Llegan en un transporte. La gasolina paga IVA. El transporte va a querer un precio mayor porque le van a subir la gasolina y porque le van a subir el resto de bienes. La canasta familiar básica está exonerada del pago del IVA solo en un 52%. El resto sí paga IVA. Más bien dicho, está exonerado en un 48%. El 52% sí paga IVA. Pero incluso de los bienes que no pagan IVA, como le acabo de decir, Roberto, el impacto del incremento del IVA se da en los insumos, en los productos que usted utiliza para hacer el pan o para hacer cualquier otro producto o para adquirir un servicio. De manera que es desafortunado hacer una declaración así. La teoría económica es bastante clara al respecto. Pero este es el país donde se dice cualquier cosa, sin información económica, sin conocer lo que se está diciendo. Y claro, los resultados van a ser evidentes, ¿no? Es cuestión de mirar lo que pasa en los mercados. Respondió algunas inquietudes en esa entrevista y me llamó otra vez la atención. La canasta básica no paga IVA, medicinas no pagan IVA, atención, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA. Eso es lo básico, eso es lo que la gran mayoría de ecuatorianos lo ve como una o como necesidades básicas. Economista Marco Flores. El transporte no paga IVA, pero la gasolina con la que funcionan los transportes, el diésel con los que funcionan los transportes, pagan IVA, no están tirados por caballos, no, no, la gente no anda en una carreta. Los repuestos pagan IVA, las llantas pagan IVA. El chofer va a pedir que le suban el sueldo, que le den un mejor trato, que le paguen un mejor pasaje. El ayudante del chofer también va a pedir lo mismo. Los costos en general se incrementan aquí o en la Cochinchina o en cualquier parte del mundo. Así funciona la economía. Es lo que los economistas llamamos las expectativas, ¿no? Las expectativas. De manera que es totalmente equivocado señalar lo que ha señalado el presidente. Por eso le decía, mire, yo creo que en ocasiones es mejor mantener silencio, porque para la gente es una provocación. Es una provocación y hay que evitarlo, ¿no? Luego sale el ministro de Finanzas a decir lo que dice. Y por último presentan esta proforma que han presentado. Forman cuadro de conjunto del gobierno que tenemos. Aquí lo que hay es una continuación del gobierno de Moreno, del gobierno de Lazo, con las especificaciones y las diferencias de cada persona, ¿no? Porque cada persona funciona de manera particular, de manera diferente, hablan diferente, entienden las cosas de manera diferente. Pero los conceptos fundamentales de la dirección de la política económica son los mismos, son los mismos. Yo lo veo, mire, el principal instrumento como el Ecuador está dolarizado, el principal instrumento de política económica que tiene el Ecuador es el presupuesto general del Estado. Esto que nos han enviado es una lista de ingresos y de egresos. Aquí no hay política económica. Aquí la inversión va a seguir en la forma en que ha continuado con Moreno y ha continuado con Lazo. Es decir, una mínima inversión prácticamente destruida de inversión. Y lo que necesitamos nosotros es que evidentemente mejoren los servicios públicos, mejore la seguridad ciudadana, que la gente tenga oportunidades de progreso, que haya crecimiento económico y se genere empleo. Para eso se requiere inversión. Con ese presupuesto no vamos a ningún lado, porque no afronta los temas que hay que afrontar. Y lo que sí hace es subir en forma drástica la deuda pública. Marco Flores, usted había mencionado que el ministro de Finanzas dijo que alrededor de 1.040 o 1.020 millones de dólares necesitaban para seguridad.
Sin embargo, usted lo ha dicho en la proforma presupuestaria del 2024, apenas se aumentó 20 millones. ¿Qué significó eso? Hubo la utilización de ese pretexto para que la gente llegue a decir, prefiero que me vacune el gobierno y no me vacunen los vacunadores en los barrios. ¿Y eso qué se ha tornado ahora? ¿Cuánta cantidad de plata produciría esto? En demasía, en términos, ¿para qué? ¿Para pagar qué? Lo que producen las medidas económicas aprobadas por la Asamblea y otras medidas económicas que existen y que están aprobadas y que van a surtir efecto son 10.547 millones de dólares. Eso es lo que se ha entregado para el presupuesto del Estado para cubrir el desfinanciamiento. Hay una lista que yo mismo elaboré y lo puse en las redes sociales para que la gente vea con los recursos que se cuentan. No es lo que está diciendo el gobierno. Lo que llama la atención es que el ministro de Finanzas es otra de las personas, perdóname que le diga, que es otra de las personas que habla demasiado, habla de más. El ministro de Finanzas, el director del SRI, el gerente del Banco Central, no son galanes de telenovela mexicana para estar apareciendo en los medios de comunicación como galán de telenovela. El ministro de Finanzas, sobre todo, debe aparecer muy de vez en cuando, porque sus expresiones sensibilizan el funcionamiento de la economía. Entonces tiene que ser una persona sumamente cuidadosa, sumamente cuidadosa. Mire, en 40 años que yo sigo la economía de los Estados Unidos, nunca he sabido quién es el director del SRI. Entonces, la primera recomendación es mantenerse alejado de las cámaras, hablar estrictamente cuando es necesario. El ministro de Finanzas sale ayer a decir lo que le acabo de señalar respecto del IVA. Y hace muy pocos días, 2 o 3 días, hizo una declaración de las olímpicas que él suele hacer. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo que si es que no se subía el IVA, iba a colapsar la organización. Y que era absolutamente imprescindible que se suba el IVA para tener recursos y enfrentar la guerra interna que ha declarado el gobierno. Luego dijo que los costos de esa guerra, de atender en definitiva la seguridad ciudadana, eran 1.020 millones de dólares. Así dijo, 1.020 millones de dólares. Yo en varias entrevistas y a través de las redes sociales le pregunté que de dónde sacaba esas cifras, que le explique al país cuáles son las cifras. Nunca las he explicado, simplemente soltó 1.020 millones de dólares. Pero cuando uno va al presupuesto que acaba de entregar él mismo, resulta que en vez de 1.020 millones ha puesto 200 millones. Y lo que le ha dado la Asamblea Nacional es muchísimo más que eso. El total de los recursos, donde están las remisiones tributarias, el diferimiento de créditos con el Banco Central, donde están las autorretenciones de las empresas y de los bancos, donde están la colaboración de los bancos y de las empresas, que es otra de los rubros importantes, donde está el incremento al impuesto a la salida de divisas, donde está el IVA al 15%, más el endeudamiento interno y externo. Eso le da al gobierno 10.547 millones de dólares. Sí, claramente el tema, economista Marco Flores. Bueno, y como diría nuestro pueblo, ¿y ahora qué haremos? A partir de la segunda semana de abril, recién el grupo de personas que decía, prefiero que me vacunen subiéndome el IVA y no los otros, recién van a sentir. Esa diferencia es la que recién se podría saborear en abril, en la segunda semana, porque ahí vamos a saber quién es quién, ¿no? Yo sí quiero aprovechar la experiencia legislativa suya y la experiencia del ex ministro de Economía y Finanzas, el economista Marco Flores. Probablemente el ciudadano no reparó, no reflexionó y no sabe de procedimientos legislativos. El efecto del allanamiento de manera tácita, el por qué hay que esperar estos 30 días y deviene después la pregunta puntual, economista Marco Flores. Hay que ser sinceros con los ecuatorianos. Hay ciertos productos que no gravan, que tienen tarifa cero, ¿verdad? Respecto al IVA. Pero fundamentalmente ese efecto, luego de que el Ejecutivo hizo lo que hizo y luego de lo que la función legislativa hizo, tendrá que esperar, pero viene allí, bienes y servicios, cuánto van a subir,
Hoy en día usted va y pregunta por algún repuesto, hay una necesidad urgente, enseguida le dicen, a ver, vale 200. Un ejemplo de ayer, una consulta hecha personalmente, pero con IVA 40 y pico de más de dólares, 47. Eso es lo que hay, eso es lo que deviene ahora, con el 13 permanente, ¿no, economista? El 13. Y del 14 al 15, como le permitió ese efecto que hago el señalamiento puntual, el allanamiento tácito. Bueno, con los recursos que ha entrega la Asamblea, que le ha aprobado la Asamblea, más otros recursos del presupuesto del Estado, el presidente no tiene por qué subir el IVA al 15%. Sin embargo, yo creo que lo va a hacer, ¿verdad? Y lo va a hacer porque eso es lo que ellos mismos han venido anunciando, eso fue lo que ellos propusieron. Pero también dijo otra de las cosas que no debió haber dicho. Dijo que el empleo se está recuperando y que primero dijo que se han recuperado 25.000 empleos. Unas pocas horas más tarde dijo que ya no son 25.000, sino que son 50.000 empleos los que se han recuperado en el periodo de gobierno de él, es decir, en estos 3 meses que está en el gobierno. Yo me preocupé de nuevamente mirar las cifras del empleo desde el año 2017. Y lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Aquí no hay ningún empleo que se haya recuperado. Para empezar, las cifras del empleo que las publica el INEC en un reporte que se llama Indicadores Laborales, donde están las cifras del empleo. El INEC las publica todos los meses, pero las publica con atraso. Todavía ni siquiera ha publicado el INEC las cifras del mes de enero. Estamos en las cifras de diciembre. Y cuando uno compara cuál era el empleo adecuado en diciembre de 2017, era 42.3% de la fuerza laboral. ¿Y cuánto fue a diciembre del 2023? 35.9%, 8 puntos porcentuales menos. Aquí no ha subido ningún empleo. Aquí el empleo se ha contraído de manera drástica en todo este periodo. Y luego hay que comparar, pues cuando uno habla de empleo, Roberto, con Luis y Mayra, cuando uno habla de empleo, tiene que comparar con la fuerza laboral, lo que los economistas llamamos la población económicamente activa. Usted no puede decir de enero a febrero o de diciembre a enero han subido 25.000 empleos o han bajado 30.000 empleos. Tiene que ver la totalidad del empleo respecto de la fuerza laboral. Esa es la forma técnica de medir la variación en este importantísimo indicador que es el empleo. No se puede soltar simplemente los números. Eso es lo que hacía el gobierno de Lazo, el ministro Arosemena, que se inventaba las cifras y cuando le tocó entregar el gobierno y entregar la economía, la entregó fiscalmente destruida, que era lo que veníamos diciendo. Estos señores que hablaban de la economía en ON, de que los motores rugen, de que las ventas extraordinarias que se han tenido, en fin, resulta que en noviembre explotó la crisis que ya había explotado, pero que ellos la mantenían escondida. Explotó la crisis al nuevo gobierno, o sea, a nosotros, a los ecuatorianos, porque el gobierno lo que hace es administrar la abundancia, la crisis o la normalidad. Eso es lo que hace el gobierno. Pero los ciudadanos son los permanentes, los que reciben las consecuencias favorables o desfavorables. ¿Y qué fue lo que entonces el gobierno descubrió? Que le habían mentido, que le habían escondido cifras, según ellos mismos dijeron. Mientras tanto, al país le estaban diciendo lo contrario. Entonces, el Ecuador puede ganar el campeonato mundial de las mentiras, pero por lo menos las mentiras tienen que ser creíbles, ¿no? Es lamentable lo que está pasando. Miren los rebrotes que hay de la inseguridad, los crímenes que se han visto, esta cosa espantosa que se mata a los niños. UNICEF tiene un informe en donde señalaba ya hace algún tiempo UNICEF que cuando hay una crisis los mayores perjudicados son los niños, porque los niños no tienen voz. Entonces los gobiernos se olvidan de los niños. Y señalaba a UNICEF y le decía, incluso ha venido diciendo desde la época de Moreno, a Moreno le dijo, si usted no invierte en su periodo 1.400 millones de dólares en los niños, se va a perder toda la generación actual de niños pobres. Y Moreno miró para otro lado. Moreno miró para otro lado, estaba dedicado a otras cosas. Y así hemos pasado los ecuatorianos. Llevamos 3 gobiernos seguidos haciendo prácticamente lo mismo con las características que tiene cada uno de ellos. ¿Y para qué hablar de los ministros de finanzas? Vamos a seguir
en este diálogo, en este tipo de diálogos. Por ahora le queremos pedir 1000 disculpas, se nos quedan algunas interrogantes. Vamos a tener un compromiso solicitado. Hay declaraciones públicas de algunos temas de la ciudad de Guayaquil con el alcalde Aquiles Álvarez. Y este enlace también va a ser parte de Radio Morena y le queremos agradecer y comprometerlo para seguir dialogando, porque esto no termina así, así de fácil y sencillo como muchos creen. Un abrazo cordial, economista Marco Flores Troncoso. Igualmente para ustedes. Vamos a ser parte del enlace señalado con el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Hay muchos temas de interés. Siga con Radio Morena, de frontera a frontera. Morena, siempre la primera. El siguiente es un espacio publicitario clasificación P, apto para todo público. Amor, ¿dónde están las maletas de viaje? Se las presté a mi mamá. ¿Por qué? ¡Nos vamos!